Si eres una persona generosa, ayúdanos a alcanzar nuestra meta de 1000 suscriptores. Cada suscripción es un paso más para acercar más historias emocionantes a todos. Suscríbete ahora y únete a nosotros en este viaje. El sol comenzaba a ponerse sobre la inmensa granja en el desierto mexicano, tiñendo el cielo de tonos dorados y rojizos. El viento cálido y seco acariciaba la piel del granjero Samuel Torres, quien, con su vieja camisa de franela, caminaba hacia el establo. Sus pesados pasos resonaban en la tierra árida y su mente estaba en otra parte, distante de las tareas cotidianas. Lo que lo inquietaba, sin embargo, no eran los bueyes ni las cercas rotas, sino la reciente y absurda propuesta que había recibido. $10,000 por una noche con mi esposa, murmuró para sí mismo, recordando las palabras de aquel hombre extraño que había aparecido en su propiedad. El hombre, un empresario de un gran rancho vecino, parecía obsesionado con hacer un trato con él. Samuel nunca imaginó que le llegaría una oferta así. Su esposa, Pilar, era una mujer imponente, de más de 2 metros de altura, con músculos esculpidos por el duro trabajo del campo, y una belleza inusual que llamaba la atención de todos a su alrededor. Era difícil entender cómo se había enamorado de él, un simple granjero con una vida tranquila y sin grandes ambiciones, pero se había casado con Samuel por una razón que él nunca supo explicar. Pero ahora, la propuesta del desconocido le removía la mente. Al principio fue tentadora, pero enseguida una incomodidad se apoderó de él. Miró a su esposa, que estaba en el porche de la casa, observándolo desde lejos con esa mirada serena, como si ya supiera lo que pasaba por su mente. Pilar siempre parecía saber lo que pensaba, como si compartieran un vínculo invisible, y quizá por eso nunca se había atrevido a cuestionar sus intenciones ni su devoción. Esa noche, Samuel permaneció allí largo rato, pensando qué hacer. Sabía que $10,000 podrían resolver muchos de sus problemas financieros, pero el precio de esa oferta era demasiado alto para su corazón. Como hombre sencillo, siempre honesto con sus convicciones, ni siquiera podía imaginarse aceptando semejante propuesta. Sin embargo, lo que no sabía era que esta decisión aparentemente sencilla podría cambiar su vida para siempre. Lo que parecía una propuesta absurda, una jugarreta del destino, se revelaría como una trama mucho más compleja de lo que pudo haber previsto. Y Pilar estaba más que preparada. A la mañana siguiente, la finca de Samuel Torres parecía tranquila, pero un tenso silencio flotaba en el aire. Pilar ya estaba en la cocina, preparando café con la misma destreza que demostraba en todo lo que hacía. Se movía con gracia, a pesar de su imponente estatura. Su largo cabello negro caía suavemente sobre sus anchos hombros, mientras sus profundos ojos verdes observaban cada movimiento en la casa, como si estuvieran atentos a cada pequeño detalle. Samuel, sentado a la mesa, no podía apartar la mirada de ella. Conocía cada línea de su rostro, cada huella que el tiempo y la vida habían dejado. Pero hoy algo parecía diferente. Pilar parecía más distante, más introspectiva. Sabía que algo estaba sucediendo, algo que ella no compartía, pero no sabía qué. La tranquilidad habitual de su esposa se había transformado en misterio, y la propuesta del desconocido solo acentuaba la sensación de que algo grande estaba a punto de suceder. Mientras él observaba, Pilar colocó la taza de café frente a ella con su habitual expresión tranquila, pero había algo en su mirada que no pasó desapercibido para Samuel. Era una mirada que decía más de lo que cualquier palabra podía expresar, como si ya conociera la propuesta del hombre, como si ya hubiera tomado una decisión. «Estás callado hoy, Samuel», dijo Pilar en voz baja, rompiendo el silencio. «¿Te preocupa algo?», dudó un momento mirándola, pero antes de que pudiera responder, Pilar sonrió y se acercó.
Sé lo que estás pensando, dijo en un tono que rozaba lo misterioso. Sé lo de la propuesta. Samuel tragó saliva con dificultad. ¿Cómo lo sabía? No había hablado con nadie al respecto, pero de alguna manera Pilar siempre había sabido penetrar en su mente, como si pudiera leer cada uno de sus pensamientos más íntimos. ¿Lo sabes?, preguntó, intentando disimular la sorpresa en su voz. Pilar asintió. Su sonrisa se volvió más enigmática. Sabía que esta oferta llegaría, Samuel. Lo supe desde el momento en que decidimos vivir aquí, en este lugar. Retrocedió un poco, mirando el horizonte por la ventana de la cocina. La vida siempre nos desafía de maneras inesperadas, y esta es solo una de las muchas pruebas que vendrán. Pero estoy lista. Samuel no podía comprenderlo. Pilar, la mujer que creía conocer también, ahora parecía envuelta en un aura de misterio, como si le ocultara algo. Nunca la había visto tan distante, tan decidida a seguir un camino que no comprendía. Esa mañana, el sol no parecía brillar igual. La tranquilidad de la granja, tan familiar y segura, ahora parecía lejana, como el recuerdo de un tiempo que ya no existía. Samuel sintió que estaba al borde de una revelación que lo cambiaría todo, pero aún no entendía qué quería decir Pilar con esas palabras. Simplemente observaba, sin saber qué más podría suceder. El hombre extraño, con su absurda propuesta, parecía ser solo un peón en un juego mayor, y ahora Samuel estaba atrapado en una trama que no sabía cómo desentrañar. Pilar, en cambio, parecía ir por delante de todos, como si se hubiera estado preparando para esto toda la vida. En los días siguientes, Samuel no podía quitarse de la cabeza la conversación con Pilar. La granja parecía más tranquila que nunca, con el viento del desierto azotando las paredes de la casa, creando una sensación de inquietud. Sabía que algo estaba a punto de cambiar, pero no sabía qué. Pilar era diferente, más enigmática, y el extraño hombre cuya oferta había perturbado su paz no abandonaba sus pensamientos. A la mañana siguiente, el hombre apareció de nuevo. Esta vez no vino solo. Traía consigo a un abogado, una especie de intermediario que parecía más una formalidad que otra cosa. Se acercó con seguridad, como si ya supiera que la respuesta de Samuel sería positiva. Samuel no sabía qué pensar, pero sentía que el peso de la decisión se volvía cada vez más abrumador. «Sabía que vendrías», dijo Samuel, intentando mantener la calma, aunque tenía el corazón acelerado. «Pero no entiendo por qué me ofreces este dinero». «¿Qué quieres de mí?». El hombre, llamado Víctor Delgado, sonrió con calma, pero con cierta frialdad en la mirada. «No se trata de dinero, Samuel, se trata de poder. Y tú, amigo mío, tienes algo que todos desean, tu esposa». Hizo una pausa, observando la reacción de Samuel. «No es casualidad que tengas una mujer como Pilar, es única. Y todos lo saben. Este negocio te garantizará un futuro cómodo, si sabes usarlo bien». Samuel, a pesar de su desdén, sintió una oleada de ira que lo invadió. ¿Cómo se atrevía a hablar de Pilar de esa manera? No era un bien con el que se pudiera negociar, pero algo en el comportamiento de Víctor, con tanta seguridad, empezó a socavar sus convicciones. Era como si Samuel estuviera perdiendo el control de la situación. Lo que, hasta entonces, había parecido una oferta absurda, ahora tenía un peso real. Era una cuestión de honor, de orgullo, pero también de supervivencia. «No voy a aceptar tu oferta», dijo Samuel con voz tensa. Pero en su interior no estaba tan seguro. El peso de las palabras de Víctor resonaba en su mente. ¿Qué haría para proteger su tierra, su familia y a la mujer que amaba? ¿Hasta dónde llegaría para asegurar lo que era suyo? Víctor no se movió, y el silencio que siguió pareció pesarle muchísimo. «No lo entiendes, granjero. Esto no es un simple contrato. Es una prueba, y tienes dos opciones. Acepta la oferta y todo lo que siempre has deseado estará a tu alcance. Si te niegas, tu vida,
Tu granja, todo lo que has construido, desaparecerá como polvo en el viento. Samuel tragó saliva con dificultad. Su mente corría, intentando procesar las palabras del hombre, pero era innegable que algo siniestro se escondía tras su oferta. No solo ofrecía dinero, ofrecía un poder que Samuel sabía que no estaba listo para manejar. Y lo que empeoraba las cosas era que Pilar, la mujer a la que amaba, parecía haber tomado ya una decisión. Esa noche, mientras la casa estaba en silencio y todos dormían, Samuel se sentó solo en el porche. La luna llena iluminaba el vasto desierto que tenía ante sí, y el viento le acariciaba suavemente el rostro. Pilar estaba dentro de la casa, probablemente esperando su decisión. ¿Pero qué haría? Ella ya sabía lo que estaba pensando, sabía, como siempre, qué camino tomar. Pero, ¿por qué? ¿Por qué no lo había detenido antes? ¿Por qué se mantenía tan distante? Se levantó bruscamente, sintiendo una urgencia creciente en su interior. Ya no podía posponerlo. Necesitaba hablar con ella. Necesitaba entender qué estaba pasando, qué estaba realmente en juego. Cuando entró en la casa, Pilar lo esperaba, como si supiera el momento exacto en que tomaría la decisión. Lo miró con una sonrisa enigmática. «Ya sabes lo que tienes que hacer, Samuel». Pero antes de que él pudiera responder, ella se acercó y dijo en voz baja, pero llena de significado: «Siempre lo supe, mi amor. Este es nuestro destino, y pronto descubrirás cuán grande es nuestra verdad». Esas palabras, cargadas de misterio y poder, resonaron en la mente de Samuel. No sabía si estaba listo para lo que vendría, pero ahora sabía que no tenía otra opción. Al día siguiente, el sol brillaba con fuerza sobre la vasta propiedad de Samuel, pero no pudo disfrutar de la belleza del desierto como de costumbre. El peso de la decisión lo oprimía. Había ido al establo, decidido a trabajar, para intentar aliviar la creciente tensión mental, pero no podía concentrarse. Cada movimiento parecía automático, como si estuviera fuera de su cuerpo. Pilar le había dejado una enigmática advertencia la noche anterior, y no sabía cómo afrontarla. Mientras tanto, un nuevo visitante llegó a la finca. José, el vecino más cercano de Samuel, un hombre sencillo pero perspicaz, apareció inesperadamente. Siempre había sido un buen amigo de Samuel, alguien con quien compartía las vicisitudes de la vida en el campo. Sin embargo, hoy su rostro reflejaba preocupación. «Samuel», dijo José con voz grave, «hay rumores en la ciudad. Se habla de una oferta que recibiste, algo importante». Se acercó, mirando a su alrededor como si temiera ser escuchado. «He oído que ese hombre, ese tal Víctor Delgado, es más de lo que parece. ¿Sabes con quién estás tratando?» Samuel se giró lentamente, con el cuerpo tenso. No quería preocupar a José, pero no podía negar que la tensión aumentaba. «Lo sé. Vino ayer. Me propuso matrimonio. A Pilar. Pero no entiendo qué hay detrás, José. Algo no anda bien». José parecía preocupado. «No soy un hombre de misterios, Samuel. Pero lo que sé de este Víctor no es bueno. No es solo un hombre de negocios. He oído hablar de otros granjeros que desaparecieron tras involucrarse con él. Desaparecieron sin dejar rastro, y nadie sabe qué pasó. Algunos dicen que forma parte de algo más grande, algo mucho más oscuro de lo que te imaginas». Estas palabras impactaron a Samuel como una bomba. ¿Desapariciones? ¿Algo más grave? Nunca imaginó que se vería involucrado en algo tan peligroso. Pero, ¿qué otra cosa podía hacer? La oferta de Víctor parecía ser su única oportunidad de salvar su granja, y el destino de su familia estaba en juego. «Tienes que tener cuidado, amigo. No te dejes engañar. Si aceptas esta oferta, podría ser el fin de todo lo que conoces», dijo José con genuina preocupación en su tono. Pero Samuel no sabía qué pensar. Pilar parecía haber aceptado ya la decisión, y sus palabras aún resonaban en su mente. «Pronto descubrirás la grandeza de nuestra verdad».
Esa tarde, Samuel decidió volver a hablar con Pilar. Necesitaba entender qué sabía ella y qué estaba pasando realmente. Sabía que ocultaba algo, pero su forma de hablar la noche anterior le hacía pensar que tenía algo que ver con Víctor. Había algo más en juego, y él no sabía qué. La encontró en el porche de la casa, con el viento jugueteando con su cabello. Su mirada era distante, pero lo observaba con una mirada familiar, como si supiera exactamente qué quería preguntarle. «Pilar», empezó Samuel con voz grave, «¿qué pasa? ¿Qué sabes de Víctor y qué quiere de nosotros?» Ella lo miró un momento antes de esbozar una leve sonrisa que no parecía del todo alegre, sino más bien la aceptación de algo inevitable. «¿Recuerdas, Samuel, cómo empezamos aquí, en este lugar? Qué sencilla era nuestra vida, llena de paz. Pero también sabíamos que la paz, al final, era pasajera. Lo que Víctor nos trajo, ya lo sabías. Nuestro destino siempre estuvo entrelazado con el suyo». Samuel sintió una oleada de confusión mezclada con ira. «Así que sabías lo que quería desde el principio. ¿Sabías todo esto, Pilar? ¿Por qué nunca me dijiste nada?» Dio un paso hacia él y le puso la mano suavemente en el hombro. «No podría decírtelo, Samuel, no lo entenderías, pero ahora ha llegado el momento de que sepas la verdad». Antes de que pudiera decir más, Samuel fue interrumpido por un sonido lejano. El sonido de cascos de caballo se acercaba rápidamente. Pilar y Samuel intercambiaron miradas. El tiempo se agotaba, y la verdad, por difícil que fuera aceptarla, estaba a punto de ser revelada. ¿Quién era Víctor? ¿Qué quería realmente de Samuel y Pilar? Y sobre todo, ¿cómo afectaría esto a su futuro? El sonido de los cascos resonaba cada vez más cerca. Samuel y Pilar volvieron a mirarse, ambos sintiendo el peso del momento. El aire parecía más denso, cargado de una tensión palpable, como si el destino estuviera a punto de manifestarse ante ellos. La silueta de un jinete apareció en el horizonte y pronto se reveló. Víctor Delgado, montado en su caballo negro, se encontraba en la puerta de la finca. Samuel no sabía si lo que sentía era ira, miedo o simplemente la sensación de verse arrastrado a un juego cuyas reglas no entendía del todo. Sabía que, en algún momento, algo tendría que cambiar, pero no se había imaginado que sería así. En ese momento, la oferta de Víctor se había convertido en una carga que ya no podía ignorar, y al acercarse el hombre, una parte de él supo que no había vuelta atrás. Víctor desmontó con la elegancia de quien está acostumbrado a ser obedecido. Su mirada era fría y calculadora, y parecía disfrutar de la incomodidad de Samuel. Sin decir palabra, miró directamente a Pilar, quien, de pie junto a Samuel, mantenía una postura erguida e imperturbable. «Sabía que vendrías», dijo Samuel con la voz tensa, intentando controlar la situación. Pero en su interior sentía cada vez más que lo que estaba a punto de suceder lo cambiaría todo. «¿Y tú sabías que no iba a aceptar tu propuesta? Entonces, ¿qué quieres ahora, Víctor?» La sonrisa de Víctor fue breve pero penetrante, como si hubiera estado esperando esa pregunta. Miró a Pilar y luego a Samuel. «Sabía que dirías eso, granjero, pero no estoy aquí solo para negociar contigo. Estoy aquí para mostrarte lo que realmente significa vivir bajo mi mando». Samuel sintió un escalofrío. ¿Qué insinuaba Víctor? Nunca imaginó que las cosas llegarían a esto. Pilar, que había permanecido en silencio hasta ese momento, dio un paso al frente. Sus ojos, antes serenos, ahora tenían una expresión que Samuel nunca antes había visto. Parecía en paz, como si hubiera tomado una decisión definitiva, una decisión que Samuel aún no comprendía. «Samuel», dijo con una calma inquebrantable, «no se trata de lo que crees, no se trata de dinero, no se trata de control, se trata de lo que siempre ha sido nuestro destino». Esas palabras resonaron con fuerza en Samuel. Su mundo parecía desmoronarse a cámara lenta. La miró, intentando comprender lo que decía, pero no había tiempo.
Lo que había dicho no tenía sentido. El destino. Habían vivido juntos durante años, construyendo una vida, y ahora Pilar decía que todo estaba predestinado. Víctor, al notar la confusión de Samuel, habló: «Aún no lo entiendes, granjero. Pilar y yo tenemos un acuerdo, algo que te antecede. Ella y yo siempre hemos estado conectados, y tú solo eras parte del plan. Ahora lo que te propongo es un favor. Puedes aceptar y vivir en el lujo, o negarte y ver desaparecer todo lo que conoces». El impacto de las palabras de Víctor casi hizo caer a Samuel de rodillas. Pilar, su amada esposa, estaba involucrada en algo mucho más grande de lo que jamás había imaginado. Todo lo que sabía parecía haber sido una mentira, una fachada. Pero lo peor de todo era la mirada en los ojos de Pilar, una mirada de aceptación, como si supiera que la verdad finalmente salía a la luz. «Lo sabías, ¿verdad?», preguntó Samuel con la voz quebrada, llena de ira y dolor. «¿Sabías lo que quería de ti desde el principio?». Pilar no dudó. «Lo sabía, Samuel. Sabía que no lo entenderías, pero ahora tienes que aceptarlo. Hay cosas que no podemos cambiar, y nuestro destino siempre ha estado entrelazado con lo que Víctor representa. Y tú tienes una opción. No una simple elección de dinero o poder, sino de en quién te convertirás cuando aceptes la verdad». Víctor se acercó a Samuel y con un gesto casi imperceptible le indicó que mirara la granja, la tierra que tanto amaba. «Mira a tu alrededor, granjero. Tu vida ya no te pertenece. Puedes intentar resistirte, pero al final todos sabemos lo que les pasa a quienes se me oponen». El viento empezó a soplar con más fuerza, levantando pequeñas nubes de polvo, como si el propio desierto reaccionara a ese enfrentamiento. Samuel se quedó inmóvil con la mirada fija en Pilar, buscando una explicación, intentando comprender cómo había sucedido todo aquello sin que él lo supiera. «Ahora lo entenderás», dijo Pilar con una firmeza que hizo sentir a Samuel que la mujer que amaba ya no estaba a su lado, sino al lado de algo mucho más grande, mucho más peligroso. «Lo que viene a continuación no se trata solo de ti y de mí, Samuel. Se trata de todos nosotros». El silencio que siguió fue pesado y, por primera vez, Samuel se dio cuenta de que su vida había cambiado para siempre. El sol estaba bajo en el horizonte, tiñendo el cielo de un rojo intenso, como si el cielo mismo ardiera. Samuel se quedó inmóvil, contemplando la granja que había construido con tanto esfuerzo. La tierra que amaba ahora parecía lejana, irreconocible, como si la esencia misma del lugar hubiera sido alterada. Pilar, la mujer con quien había compartido toda una vida, estaba ahora al lado de Víctor, y lo que creía su destino se desmoronaba ante sus ojos. Víctor observó la reacción de Samuel con expresión impasible. Sabía que era la reacción esperada. El granjero había tomado su decisión al intentar resistirse. Ahora se le imponía la consecuencia. Pilar, que hasta entonces había permanecido en silencio, se acercó a Samuel, pero no había compasión en su mirada. «Samuel, tienes que entender. No se trata de separarnos ni de lo que tienes. Se trata de quiénes somos, quienes siempre hemos sido». Se detuvo junto a él, mirando al horizonte, como si realmente viera más allá de todo, más allá de su granja, más allá de todo lo que Samuel conocía. «Intenté protegerte de esto, pero sabía que llegaría el momento», continuó con voz firme. «Víctor no es solo un hombre de negocios. Forma parte de algo más grande, algo que no podemos controlar, pero que llevamos en la sangre. Nunca te dije la verdad porque no quería que cargaras con esta carga, pero ahora ya lo sabes. Tienes que decidir, y no será fácil». Esas palabras lo golpearon como un puñetazo. El dolor que sintió Samuel fue como una cuchilla afilada que le atravesó el pecho. La mujer con la que había compartido toda su vida ahora le revelaba oscuros secretos, algo que ni siquiera podía empezar a comprender. ¿Cómo podía luchar contra algo tan profundo, tan arraigado?
¿Cómo podía luchar contra algo que parecía estar en el destino mismo de su familia? Mientras procesaba las palabras de Pilar, el viento traía un olor extraño, algo que parecía la premonición de algo peor. Samuel miró a Víctor, quien observaba la escena con calma, pero había algo en los ojos del hombre que parecía no solo control, sino un sutil placer por el sufrimiento que infligía. «Aún tienes una opción, Samuel», dijo Víctor en voz baja pero llena de poder. «Acepta lo que te corresponde por derecho. Acepta lo que Pilar y yo siempre supimos que era nuestro destino. O sigue resistiéndote y verás cómo todo lo que amas se destruye». Samuel sintió el peso de las palabras de Víctor aplastándolo. Ya no se trataba de dinero. No se trataba de poder, ni de una simple negociación. Se encontraba ante un dilema moral y existencial que jamás imaginó. Pilar, la mujer que amaba, ahora formaba parte de algo que no podía comprender ni aceptar. En un gesto instintivo, Samuel miró su granja. Lo que amaba, lo que había construido, todo se veía amenazado. Pero la mayor amenaza no residía solo en las palabras de Víctor, estaba en las palabras de Pilar, en las decisiones que había tomado, en el camino que había recorrido sin que él formara parte de él. «¿Todavía me amas?», preguntó Samuel, con la voz llena de dolor y una angustia que nunca antes había experimentado. No podía entender cómo ella podía estar tan tranquila, tan distante. ¿Cómo pudo haberse rendido a esta verdad sin luchar por él, por ellos? Pilar lo miró con expresión seria, pero no había arrepentimiento en sus ojos. «Te amé, Samuel, pero el amor es algo más profundo de lo que puedes comprender. Lo que somos ahora no se puede cambiar. No podemos escapar de ello». Samuel sintió que el mundo se derrumbaba a su alrededor. El peso de todas las decisiones que había tomado finalmente se revelaba. Pilar y Víctor estaban conectados de alguna manera con algo que ya no podía ignorar, algo que escapaba a su control. El silencio que siguió fue denso. Samuel sabía que solo tenía una opción, y esa opción no se trataba del futuro de su granja ni del dinero que Víctor le ofrecía. Se trataba de su futuro, de lo que creía que era su vida y de lo que estaba a punto de perder. Estaba en un punto sin retorno, y cualquier decisión que tomara cambiaría su vida para siempre. ¿Qué elegiría? ¿Aceptar el destino que Pilar y Víctor le habían planeado? ¿O resistirse y arriesgarse a perder todo lo que más amaba? El viento del desierto parecía más fuerte ahora, cargado de una tensión eléctrica. Samuel ya no veía con claridad las opciones que tenía ante sí. Todo a su alrededor parecía borroso, distorsionado por las palabras de Pilar y Víctor y por el peso de las decisiones que debía tomar. La granja que había construido con tanto esfuerzo parecía un lugar lejano, el recuerdo de una vida que ya no existía. Y Pilar, la mujer con la que imaginaba pasar el resto de sus días, ahora estaba perdida en un mundo que no comprendía. Pero en lo más profundo de su ser, Samuel sabía que aún debía tomar una decisión. No sabía qué estaba bien o mal, pero sabía que debía reaccionar, que no podía permitir que todo lo que había construido se destruyera sin luchar. El dolor que sentía se estaba transformando en algo más fuerte, algo que no reconocía, pero que sabía que debía aprovechar. Necesitaba transformarse, evolucionar, superar el miedo que lo había paralizado hasta entonces. Samuel se levantó de donde estaba, con los músculos tensos y la mente agitada. Miró a Pilar, quien lo observaba con una serenidad desconcertante. Parecía haber aceptado ya la realidad, pero él no podía. No podía dejar que se dejara llevar por algo tan oscuro, por algo que ni ellos mismos comprendían del todo. «Ya no sé qué es lo correcto, Pilar», dijo, con la voz quebrada por el dolor y la ira, «pero sé lo que no puedo hacer. No puedo dejar que esto destruya nuestras vidas. No puedo dejar que te pierdas por este camino».
Pilar permaneció en silencio, pero Samuel notó algo en su mirada. Ya no era una mirada de resistencia, sino de aceptación. Sabía que él seguía aferrado a un ideal, a la visión de un futuro que ella ya había superado. Pero eso ya no importaba. Lo que importaba era su decisión, la transformación que necesitaba experimentar. Víctor observaba la escena con una sonrisa enigmática. Parecía darse cuenta de que el granjero finalmente comenzaba a comprender lo que estaba en juego. Pero, a diferencia de Pilar, Víctor no parecía ansioso. Sabía que, con el tiempo, Samuel tomaría la decisión que ya había previsto. El juego estaba a punto de concluir, pero el granjero aún no sabía que, al tomar su decisión, no solo cambiaría su propio destino, sino también el de todos los que lo rodeaban. «Samuel», dijo Víctor con un tono más serio, «no puedes cambiar lo que está predestinado. Intenta resistirte y verás. Todo lo que amas, todo lo que has construido, desaparecerá en un abrir y cerrar de ojos. Lo he visto antes. No te equivoques. No tienes el control. Y nunca lo tuviste». Pero algo dentro de Samuel se quebró en ese momento. Miró la granja, las tierras áridas que había cultivado con sus propias manos, y vio un futuro posible. No el futuro que Víctor y Pilar habían planeado para él, sino un futuro que podía crear con sus propias fuerzas. No sabía qué significaba eso, ni qué tendría que sacrificar, pero una nueva certeza lo llenó. No estaba listo para aceptar pasivamente el destino que alguien le había impuesto. Se giró hacia Pilar, con el corazón latiéndole con fuerza. «No lo aceptaré, Pilar. No puedo». Su voz ahora estaba llena de determinación. «Lo que hagas con tu vida, en lo que creas, es tu decisión. Pero yo lucharé por lo que es mío, por lo que hemos construido juntos. No puedo permitir que lo destruyan». Pilar lo miró, su expresión se suavizó. No dijo nada, pero había aceptación en sus ojos. Sabía que él tomaría esta decisión. Sabía que tendría que seguir su propio camino, incluso si eso significaba enfrentarse a ella, a todos. Víctor, por su parte, no pareció sorprendido. Había esperado esta reacción. El granjero finalmente comenzaba a liberarse de la mentira que lo había aprisionado, pero ahora enfrentaría las consecuencias de esa decisión. Para Víctor, el juego apenas comenzaba. Pero Samuel estaba listo. No sabía qué le depararía el futuro, pero había decidido que no se rendiría más. No se doblegaría ante la voluntad ajena, aunque eso significara perder a Pilar, aunque eso significara perder todo lo que conocía. Al contemplar la vasta tierra que se extendía ante él, sintió algo nuevo, algo que nunca antes había sentido. Era como si la tierra, el aire, la luz del sol que se ponía en el horizonte, se alinearan con su recién descubierta determinación. Él había decidido luchar, y esto, por difícil que fuera, le infundió nuevas fuerzas. Estaba listo para enfrentarse a lo desconocido. El tiempo parecía alargarse para Samuel, como si el mundo a su alrededor se estirara y alargara, dilatando cada segundo hasta volverse insoportable. Sabía que había tomado una decisión, pero aún no veía con claridad el camino que le aguardaba. La granja estaba tranquila, pero una creciente tensión flotaba en el aire, como si la tierra misma se estuviera preparando para un gran acontecimiento. La lucha que había iniciado ya no era solo una batalla por su vida y su tierra, sino una lucha por su propia identidad, por su propia alma. Pilar guardaba silencio, como siempre, pero había algo en sus ojos que él aún no podía comprender. Sabía que había tomado un camino diferente, un camino que ya no era el suyo. Pero también sabía que había algo más en juego, algo más allá de su relación. Algo que trascendía lo que habían construido juntos. Ella ya había aceptado su destino, pero Samuel estaba a punto de desafiarlo, y la verdad
era que no sabía qué significaría eso para él. Víctor se hacía cada vez más presente como una sombra ineludible. No hablaba mucho, pero sus palabras, al pronunciarlas, cortaban el aire con la precisión de una espada afilada. Samuel sabía que el hombre esperaba, observaba, preparándose para el momento en que el conflicto se hiciera inevitable. La amenaza de Víctor nunca había sido tan clara, pero tampoco tan cercana. Esa tarde, al ponerse el sol, Samuel reunió fuerzas. Sabía que el enfrentamiento se avecinaba. Había decidido resistir, luchar por lo que aún podía llamar suyo, pero la pregunta que aún lo atormentaba era: ¿hasta dónde estaría dispuesto a llegar? ¿Qué estaría dispuesto a sacrificar para mantener intacta su tierra, su honor y su identidad? Y, lo más importante, ¿cómo enfrentaría a Víctor, un hombre cuya influencia parecía absorberlo todo a su paso? El caballo negro de Víctor estaba estacionado en el centro de la granja, como una presencia amenazante. El hombre permanecía allí, con la mirada serena, esperando. Samuel sabía que ya no habría lugar para la duda, no podía echarse atrás. Lo que sucediera a partir de entonces sería por decisión propia y tendría que asumir las consecuencias. La granja estaba tranquila, pero Samuel sentía la energía acumulada en el aire, el peso de la decisión que ya había tomado. Miró a Pilar una última vez, con el corazón encogido por el dolor de la pérdida inminente. Ella lo observaba desde lejos, como una figura distante, como si ya se distanciara de él, de todo lo que representaba. Sabía que, en el fondo, ya se había despedido, pero no podía permitirlo. No podía permitir que Víctor y su ambición le arrebataran lo que le quedaba de vida. «Lucharé, Pilar», murmuró Samuel para sí mismo, más como una afirmación que como una declaración. Sabía que la lucha no sería fácil. Sabía que resistirse podría costarle caro, pero ya no estaba dispuesto a doblegarse al destino que Víctor le había impuesto. La lucha ahora era por algo más grande que él mismo. Comenzó a prepararse, cada movimiento más decidido que el anterior. Sabía que tendría que afrontar la verdad de su situación, que tendría que enfrentarse a Víctor de una vez por todas. El viento arreció y las sombras de la noche comenzaron a apoderarse del campo, pero Samuel sentía una llama en su interior que aún no se había extinguido. No estaba listo para ser derrotado. Al acercarse a Víctor, el hombre lo miró con curiosidad, como si esperara que finalmente se rindiera. Pero Samuel no se rindió. Sabía que la lucha que estaba a punto de librar sería la más dura de su vida, pero era la única que podía ganar. «¿Estás listo, granjero?», preguntó Víctor con una voz llena de misterio y amenaza. Samuel lo miró con los ojos brillantes de una renovada determinación. «Nací listo». El ambiente era tenso, el momento exacto se acercaba y una sensación de inevitabilidad flotaba en el aire. Samuel sabía que este sería el momento que definiría el resto de su vida, pero ya no tenía miedo. Estaba listo para actuar, para afrontar lo que fuera necesario. Había tomado su decisión y ya no había vuelta atrás. El silencio que cayó sobre la granja era ensordecedor. El viento, que había soplado con fuerza hasta entonces, parecía haberse detenido, como si el mundo se hubiera congelado, esperando lo que vendría. Samuel y Víctor se encontraron cara a cara. La tensión entre ellos era palpable, y el destino de la granja de Pilar y de todo lo que Samuel amaba ahora dependía de sus decisiones. Víctor miró a Samuel con ojos fríos como el hielo, inexpresivos, pero con un brillo que delataba su absoluta confianza en su inminente victoria. Samuel, sin embargo, sintió algo diferente. No sabía si lo impulsaba la ira o la necesidad desesperada de proteger lo que más apreciaba, pero algo en su interior le decía que ese momento sería decisivo. «Puedes intentar resistirte, campesino», dijo Víctor con una sonrisa cínica, «pero al final todos terminan inclinándose ante la verdad que imponemos». Samuel no respondió de inmediato.
Tenía la mirada fija en Víctor, pero su mente estaba acelerada. No tenía una estrategia clara, pero sabía que debía actuar con rapidez. No podía dejar que Víctor tuviera la última palabra. Necesitaba encontrar la manera de cambiar las tornas, de luchar por lo que, hasta ese momento, parecía perdido. Pilar observaba desde lejos, en silencio. Sabía que la batalla que se desarrollaba no era solo una lucha física, sino una guerra interna para Samuel. Se enfrentaba no solo a Víctor, sino a todo lo que creía cierto sobre su vida, su amor y el futuro que imaginaba. Samuel dio un paso adelante. El aire a su alrededor se sentía más denso, más pesado, como si el suelo bajo sus pies estuviera a punto de estallar. Sabía que no había tiempo para dudar. Miró a Víctor y por primera vez comprendió que el hombre no solo estaba jugando a la fuerza. Víctor era la encarnación de algo más profundo, más peligroso. Algo que Samuel ahora necesitaba vencer. No voy a dejar que me lo quites todo, Víctor, dijo Samuel con voz firme y resuelta. No soy tu peón y esta granja no es tuya. Voy a luchar por ella. Víctor arqueó una ceja, como si la resistencia de Samuel fuera una broma. Dio un paso al frente, mirándolo fijamente, con una mirada intensa, como si buscara algo más que una simple confrontación. ¿Crees que puedes cambiar lo que ya está escrito? ¿Que puedes derrotar lo que ya está predestinado? Así no funcionan las cosas, Samuel. Aquí no tienes control. El granjero no se inmutó ante las palabras de Víctor. Sentía un fuego que ardía en su interior, algo inextinguible. No importaba quién fuera Víctor ni qué representara, Samuel ya no se rendiría. Lucharía hasta su último aliento. Sé de lo que soy capaz, y verás que estoy preparado para cualquier cosa. Las palabras salieron con más fuerza de la que esperaba. Ya no tenía miedo, ni del hombre que tenía delante, ni del destino, ni del futuro incierto que les aguardaba. Estaba listo. Víctor volvió a sonreír, pero esta vez la sonrisa fue más desconcertante. Entonces demuéstramelo, granjero, muéstrame lo que tienes. Con un movimiento rápido, Víctor hizo un gesto, y sus hombres, que habían estado ocultos en las sombras, avanzaron. Pero Samuel, en un momento de lucidez, comprendió lo que Víctor realmente quería. No una pelea física, sino un juego de control psicológico. Quería doblegar a Samuel, hacerle perder la confianza en sí mismo, en su capacidad para proteger lo que amaba. Pero Samuel estaba más preparado que eso. No se rindió. Con un movimiento rápido y decisivo, se abalanzó sobre Víctor con una furia que desconocía. El sonido de los cascos de los caballos al golpear el suelo y los gritos apagados de los hombres de Víctor resonaron por la granja. Pero nada de eso parecía importarle a Samuel en ese momento. Lo único que ocupaba su mente era la necesidad de derrotar a Víctor, de defender la granja y todo en lo que creía. El enfrentamiento fue feroz. Samuel, impulsado por la ira y el dolor, luchó con una energía que jamás supo poseer. Aprovechó el terreno, conociendo cada detalle de la granja, cada obstáculo, cada ventaja. Víctor, en cambio, era astuto y experimentado, y se movía con la serenidad de quien ya había enfrentado muchas batallas. Pero la determinación de Samuel fue más fuerte, y logró desarmar a Víctor en un momento de distracción. Cuando Víctor cayó al suelo, derrotado, miró a Samuel con incredulidad. Lo lograste, dijo, respirando con dificultad. Samuel estaba exhausto, pero la victoria era suya. Miró a Pilar, que seguía observándolo desde lejos, y por primera vez en mucho tiempo sintió que la lucha no era solo por él, sino por todos los que lo rodeaban. Había superado sus miedos, sus dudas, y la idea misma del destino. Había ganado. Pero a medida que la adrenalina de la victoria comenzaba a disminuir, Samuel supo que la batalla interna aún no había terminado. ¿Qué vendría después?
Había derrotado a Víctor, pero ahora necesitaba rehacer su vida y decidir qué camino seguir con Pilar a su lado, o sin ella. El viento seguía soplando, pero ahora era suave, como si el desierto por fin hubiera encontrado la paz tras la tormenta. Samuel se quedó solo contemplando la granja, todo lo que había ganado y perdido. La batalla estaba ganada, Víctor estaba derrotado, pero la sensación de alivio se mezclaba con algo más profundo. Algo que aún no podía comprender del todo. Había luchado con todas sus fuerzas, pero lo que realmente estaba en juego, lo que de verdad importaba, no era solo la granja, era su propia identidad, su propio futuro. La luz del sol se filtraba suavemente por el horizonte, rozando la tierra con una dulzura que parecía reconfortante. Pero Samuel sabía que nada volvería a ser igual. La granja, su vida, su amor, todo había cambiado. Y él también. No sabía cuál sería el siguiente paso, pero sabía que había ganado la batalla interna más difícil de todas, la lucha contra su propio destino. Pilar se acercó, con una presencia silenciosa pero imponente. No dijo nada, pero ambos sabían que había mucho que hablar, mucho que comprender. Lo que quedaba ahora era reconstruir, no solo la granja, sino también la confianza, la relación que habían perdido y la comprensión de lo que los había separado. «Samuel», dijo Pilar, rompiendo por fin el silencio, «no tienes idea de cuánto me has hecho pensar. Sabía que este momento llegaría, pero nunca imaginé lo duro que sería verte pasar por ello». Samuel la miró con ojos cansados, pero llenos de renovada determinación. Hasta ahora no sabía a qué me enfrentaba. No sabía lo que realmente estaba en juego. Pero, de alguna manera, era necesario pasar por todo esto para finalmente comprender quién soy. Pilar asintió, entendiendo sus palabras, pero sabía que algo entre ellos nunca volvería a ser igual. Ya había tomado decisiones, y en cierto modo, esas decisiones ya se habían tomado por ella, como si el destino la hubiera guiado. Samuel, sin embargo, había alcanzado su libertad y ahora necesitaba comprender cómo esto cambiaría su vida, cómo podría encontrar un nuevo camino. «No sé qué será de nosotros, Samuel», dijo Pilar con dolorosa sinceridad. «Pero sé que ya no puedes vivir a la sombra de lo que fuiste. Lo que importa ahora es qué harás con lo que tienes, con quién te has convertido». Samuel la miró y, por primera vez, vio no solo a la mujer con la que había compartido un amor, sino también a alguien que había recorrido un camino diferente. Sabía que esto los separaría, pero también sabía que, en cierto modo, había encontrado la fuerza para seguir adelante, con o sin ella. Ahora era un hombre transformado, un hombre que había enfrentado su mayor miedo y su mayor enemigo, él mismo. «Lo sé, Pilar», dijo con calma. «Sé que lo que pasó entre nosotros no tiene arreglo. Pero seguiré adelante, reconstruiré lo que perdí, y tal vez algún día podamos verlo de otra manera». Pilar se alejó lentamente. La distancia entre ellos ya no era solo física. Ya había tomado su decisión, y Samuel sabía que ahora debía seguir su propio camino, y con eso él también debía seguir el suyo. Al ponerse el sol, Samuel observaba la granja. Sabía que el futuro era incierto, pero ahora por primera vez tenía el poder de crear lo que vendría después. Había ganado la batalla, pero la guerra interior apenas comenzaba. Pasó el tiempo y la granja de Samuel volvió a florecer. Las cicatrices de las batallas, tanto internas como externas, comenzaron a desvanecerse, pero las lecciones aprendidas lo acompañarían para siempre. Se convirtió en un hombre más fuerte y sabio, y ahora sabía que el verdadero poder no residía en controlar el destino, sino en elegir cómo reaccionar ante él. Pilar siguió su propio camino, pero él ya no la veía como una pérdida. La veía como parte de su pasado, de una vida que había superado. El futuro era suyo para construirlo, y lo haría
paso a paso. Si te impresionó la historia de Samuel y Pilar, comparte tu opinión en los comentarios. Queremos saber, ¿habrías tomado la misma decisión que él ante un destino tan inesperado? Dale me gusta a este video, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte historias increíbles como esta. Cada clic te trae más aventuras, misterios y giros inesperados. Y si conoces a alguien a quien le gusten las historias reales, envíale este video. No pierdas la oportunidad de conectarte aún más con estos increíbles relatos.